yo siempre amaré esa cruz, Jesús triunfos, mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, Amén. mi corona Jesús Gloria a Dios. me dará. Gloria a Dios. Den un aplauso al Señor. Un aplauso a Jesús. Gracias. Nada más se queda. Pasen a su lugar. Mire, ¿por qué canto esto? La verdad dice la palabra, dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. ¿Y qué? Ahorita llevamos una cruz la cual estamos luchando contra nuestra carne, contra el mismo Satanás, contra todas las adversidades. Pero un día ya no estaremos luchando. Un día estaremos en victoria en el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Gracias a Dios. Bueno, vamos a entrar a la palabra. Y la palabra de hoy se llama la doble unción a los que le creen. La doble unción a los que le creen. Y vamos a iniciar con el tiempo antiguo. Les decía que realmente Dios siempre tiene sucesores para que nunca se acabe la obra de Él y sigamos adelante hasta que Cristo venga. Y comenzó en los tiempos de Abraham, pero vamos a entrar a un tema en los tiempos de Elías. Cuando el Señor habló con Elías, después de haberlo llevado a la cueva en la persecución que tuvo de Jezabel hacia él, fue y se encerró en una cueva y ahí le habló el Señor. Cuando le habló el Señor ahí, entonces le dio indicaciones qué es lo que seguía y qué iba a hacer. Y eso lo dice en 1 Reyes 19:15. Quiero que abra su Biblia y ahí lo vamos a estar viendo. Aleluya. Amén. ¿Dónde están los que alaban al Señor? Pues alábenlo cada rato. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Hay qué? Entonces, ¿tiene libertad o no? Alabe al Señor. Mire lo que dice la palabra en 1 Reyes 19:15. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimisi, ungirás por rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en lugar tuyo. Hasta ahí. Cuando Elías habló con Dios, ya había algo predestinado para Elías para ser arrebatado y llevado a la presencia de Dios en vida, porque se cree que Elías y Moisés, según por lo que dice la Biblia, no lo afirmo, pero lo que dice la Biblia, Elías y Moisés bajarán en un tiempo más a predicarle al mundo cuando la iglesia ya no esté aquí. Ellos descenderán, pero esa razón ellos tienen que venir a morir a la tierra y volver allá, porque la sangre y la carne no tienen heredar en el reino de los cielos. Entonces, esto que está hablando la Escritura, así se llevaron a Elías vivo, porque así lo quiso Dios. Moisés no hay rastros de sus huesos. Sin embargo, lo que nos enseña la Biblia en Apocalipsis, que no es el tema, pero que nos enseña, es que un día vendrá aquel que llevó las plagas a Egipto. ¿Quién es ese? Pues es Moisés. Entonces, cuando la Biblia me enseña esto, me está llevando un camino el cual Elías fue y tenía que ser arrebatado en vida. Pero Dios le habló y dijo: tienes que hacer estas indicaciones que le dio Dios. Una de las cuales más importantes y preponderante a lo que voy a hablar es cuando le dijo: Eliseo, tú serás levantado como el profeta que estás dejando. Te vas al cielo, pero dejas a un profeta en la tierra,
porque tengo que continuar con mi enseñanza y mi plan de salvación, mi plan de hablarle a mi pueblo. O sea, Dios tenía todo un proyecto y tiene todo un proyecto todavía. Dios, mientras no venga, todavía sigue haciendo sus proyectos en la tierra. Jesucristo, mientras no llegue por nosotros, Él está hablando. Entonces, después de haberle dicho esto, Elías volvió a su camino y se fue de nuevo a ese lugar donde estaba el profeta Eliseo. Y esto está en Primera de Reyes 19:19. Abre la Biblia ahí y vamos a leerlo. Es el llamamiento de Eliseo al ministerio profético que le tenía preparado Dios. Y dice así: partiendo él de ahí, halló Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo?, le dice Elías. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Aquí, cuando vemos esta palabra, dice la escritura que lo vio Elías y dijo: ahí está el que voy a levantar como profeta. Y fue y se acercó con él y le tiró el manto y siguió caminando. Él siguió adelante. Cuando siguió adelante Elías, entonces Eliseo dijo: ¿qué pasó aquí? ¿Por qué me echaron este manto? Me imagino que pensó. Pero cuando vio al profeta, dice que corrió tras él, y entonces fue cuando entendió que era el tiempo de levantar a Eliseo. Eliseo era un hombre de trabajo, estábamos viendo aquí. Pero sin embargo, en ese tiempo Eliseo fue y mató sus bueyes, y con el mismo arado coció la carne. ¿Qué quiere decir esto? O sea, a él ya no le interesaba más el trabajo que él hacía, sino ahora tendría que llevar el trabajo que el mismo profeta le encargó, o que el Señor le encargó que llevara. El hombre que sirve a Dios, a veces entendemos que tenemos que seguir con todo, y Jesús nos bendice. Yo fui uno de ellos. Yo trabajaba, tenía negocios y era pastor. Era muy pesado, sí, pero Dios un día me dijo: ya el manto ahora viene completo, suelta todo y sígueme a mí. Y tuve que hacer eso, porque si no lo hago yo así, entonces no soy bendecido. Si Eliseo hubiera dicho: ¿sabes qué? Mira, no puedo porque ando arando y tengo esta tierrita que ya sembré y en un futuro vendrá la cosecha, no puedo hacer más, espérame. Sin embargo, no lo hizo así, sino se regresó, mató a los bueyes y con el mismo arado hizo la carne y le dio al pueblo. Entonces, ¿qué esto es? Definitivamente dejó todo por seguir la palabra del Señor a través del profeta Elías. Nosotros entendemos una cosa: cuando tú recibes algo de Dios, cuando Dios te busca para entregarte algo, tú tienes que buscar cómo agradar a Dios, porque Él me lo está trayendo. Desde el principio, cuando tú llegaste a una iglesia, más que todo a Cristo, entonces tú comenzaste a entender que tú al que ibas a seguir es al Maestro. Y el Maestro dejó discípulos en la tierra. De hecho, nos enseña la palabra que nosotros somos discípulos de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y para ser discípulos de Cristo, ¿debemos ser como nuestro Maestro o un poco parecidos? ¿Cómo debemos ser? Debemos ser como el Maestro. Como el maestro tiene que ser el discípulo. Entonces, para que nosotros hagamos esto, necesitamos hacer lo que el maestro nos encargó que hiciésemos para que se cumpliera la palabra de Dios. Justo como le hizo Eliseo cuando le habló Elías. El manto tirado sobre sus hombros quiere decir: seguirás la misma corriente que yo tengo, el mismo ministerio que yo tengo. Y comenzaron a caminar juntos, él y Elías. Eliseo no se les pegaba, se fue con él, no le importó todo lo demás. Y ahí fue donde se hizo la primer carne asada. ¿Sí sabía usted? Mató a sus bueyes y los hizo asados y le dio al pueblo. No, es broma. Pero sí, eso fue lo que hizo él. Y entonces comenzó a caminar tras el profeta Elías. En Segunda de Reyes 2:1, vamos a ver algo ahí. Ahí Elías es levantado y Eliseo es el profeta al llamamiento que el mismo Dios le habló a Elías. Y vamos a leerlo, está un poquito extenso, pero lo vamos a leer en partes.
Miren lo que dice ahí en la segunda de Reyes 2:1. Dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, no, dice: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante de lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos en seco. Cuando dice esto la palabra, aquí hablamos de una persona que se dedica a seguir un ministerio, el cual le fue llamado por Dios para que fuese y cumpliera la voluntad de Dios más adelante. Cuando hablamos que el mismo Elías fue y dijo: quédate aquí porque voy a Betel. Betel era una ciudad la cual donde Dios le habló a Jacob, donde ungió la piedra, donde tuvo el sueño, donde estaba la escalera en el cielo y en la tierra, puesta arriba y abajo. Ahí le habló a Jacob. Era el mismo lugar el cual él iba a ir a ver Elías. Pero ya no era el mismo Betel de antes. Betel, cuando es una ciudad de luz, le llamaban, o la casa de Dios. Hablamos que ese lugar estaba muy pervertido, porque había gente que realmente ya no hacía la voluntad de Dios, y iba el profeta a hablarles fuerte, y Eliseo junto con él. Cuando Elías tenía que ver a alguien que le viera todo lo que hacía y tomar un ejemplo de lo que era un profeta y hacer las cosas. Cuando tú andas con un profeta, fíjate, cuando tú andas con un profeta, cuando tú andas cerca de un pastor, cuando andas cerca de un líder que sabe hacer las cosas, algo se te va a pegar. Algo se te va a pegar. O sea, cuando la unción sigue a una persona y la persona no se le quiere despegar, no es la persona quien te da las cosas, es Dios dándote las cosas, y algo se te va a contagiar. O sea, Dios no habló de levantar también sus 12 a través de Jesucristo, sus 12 discípulos, y decir: bueno, van a andar conmigo, pero nunca tendrán poder. Dios les levantó con poder a los discípulos también. Cuando vemos personas como estas que se dedican a seguir y hacer la voluntad de Dios, ellos están haciendo tesoros en el cielo, porque en la tierra únicamente todo se acaba. Y cuando hablamos de este hombre que iba a Betel, el profeta Elías junto con Eliseo, estamos viendo, le estaba dando una profesión la cual él ejercería después de la partida de Elías. También fue a Jericó. Jericó era una ciudad también perdida, que tenía que ir a profetizar y hablar cosas que Jehová había hablado para ese pueblo. Pero lo más importante de Elías es que cuando le dijo: te vas a quedar aquí, yo voy al Jordán, y dijo: no, yo voy contigo también. ¿Por qué Elías se pegaría tanto? Fíjate, ¿por qué Eliseo se pegaría tanto a Elías? Y más que todo, cuando iba al Jordán, en ese momento dijo: no, yo voy contigo y vamos. Y en cada parte donde estaba hablando el profeta, los hijos de los profetas le decían a Eliseo: se va a ir, hoy te van a quitar a tu amo y se lo van a llevar. Dios le estaba anunciando a él que pronto se iría el profeta Elías. Por lo tanto, tenía que tomar fuerza espiritual para que el que lo secundara, que era Eliseo, tomara la fuerza y la obra que estaba haciendo Jehová en la tierra. Tú tienes que enseñar a tus hijos a que lo que tú tienes ahorita, ellos sigan esa secuencia de salvación y bendición, para que nunca se pierda lo que Dios quiere hablar en la tierra.
A veces a nuestros hijos no les importa lo que Dios habla, pero tú tienes que hacer entender, como dijo Elías. Elías no fue y le pidió permiso. ¿Cómo ves, Eliseo? Te puedo poner el manto. Mira, va a ser una obra bonita, va a estar precioso tu ministerio. Él hizo nada más lo que el Señor le dijo: ve con Eliseo y úngelo como profeta, que él que será tu sucesor. Entonces, cuando tú tienes hijos que son sucesores de tu vida y que tú un día vas a morir, como yo y como tú vamos a irnos con el Señor, y tenemos descendencia, hablo de los casados y los solteros, hagan lo mismo cuando tengan su descendencia. Tenemos que no pedirle permiso a los hijos para que sigan a Cristo. Tenemos que decirles que sigan a Cristo, porque si no siguen a Cristo, imagínate qué van a hacer. O sea, van a comenzar a truncar una voz de parte de un alma en la tierra que puede hablar mucho del Señor. Gracias a Dios que mis hijos todos predican la palabra, pero imagínate que yo esté aquí compartiendo la palabra y no tenga descendencia después de ser pastor, ni mis hijos ni mis hijas. ¿Quién va a tomar la dirección de lo que Dios me ha dado? Yo creo que es lo mismo para ti. Cuando tú tienes hijos, tienes a quien dejarle el legado y la dirección que Dios te dio. Tenemos que dejar descendencia poderosa en la tierra para que se cumpla la voluntad de Dios. Cada voz que sale de los hombres o mujeres con una unción que tengan en su corazón es un mensaje que dejan en la tierra. Es alguien que habla de parte del Señor. Aquí lo importante, cuando llegan al Jordán y todos los profetas seguían observando, 50 profetas estaban observando de lejos qué haría Eliseo y qué haría Elías juntos en el Jordán. ¿Qué iban a hacer si ahí no había gente? Tal vez había algunos pobladores, pero ahí había unos gente que lo veían, observaban. Cuando ellos se acercaban al Jordán, Eliseo dobló su manto y golpeó el agua, y el río se abrió y pasaron en seco. ¿Cómo se quedaría Eliseo cuando sucedió esto? ¿Qué impacto tendría en su corazón cuando sabía que él iba a ser el sucesor de lo que tenía Elías, de los poderes de Dios que llevaba Elías? Pues yo creo que Eliseo dijo: si esto hace Elías, yo voy a hacer más. Una vez cruzando el Jordán en seco, le voltea Elías y le dice: dime qué quieres que haga por ti, pídeme lo que quieras. Elías inmediatamente echó a andar su pensamiento, porque nunca Dios se conforma con una unción, sino Dios siempre te lleva a la doble unción. ¿Por qué a la doble unción? Porque es necesario que los sucesores cada día sean más poderosos. ¿Por qué razón? Porque el día en cuando dejemos de ver los principios como Elías, los principios como Abraham, los principios como David, los principios como Jesús, y ya no los vemos a ellos físicamente, sino únicamente tenemos una palabra de Dios que nos dice que así eran ellos. Y entonces nosotros tenemos que entender y creer que Dios nos va a dar mucho más de lo que nosotros, de lo que ellos hicieron, en un sentido de nunca rebasar a Jesús, pero siempre un sentido de grandeza espiritual para poder continuar en el mundo, porque se multiplica el pecado, pero también se multiplica la unción. La Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, si va a sobreabundar la gracia, es porque Dios otorga más unción. Si tú buscas la unción, ¿o qué es la unción en sí? Es un poder que te da el Espíritu Santo, un poder que te da Jesús a través del Espíritu Santo. La unción, podías pensar, es un aceite que se derrama en mí espiritual. Sí, eso es, porque es un escogido para llevar un mensaje, para hacer un trabajo de Dios. Yo me pregunto y te pregunto a ti: ¿tú eres un ungido de Jehová? Porque el Señor Jesús te hizo justo y te ungió en el principio cuando tú lo aceptaste. Entonces ahí comenzaste a ver las cosas distintas en tu vida. Jesucristo, cuando me habla de esto, y una vez que le pregunta a Eliseo: ¿qué quieres que haga? Vamos a leer dónde dice eso, Segunda de Reyes 2:9. Mira lo que dice ahí. Cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me veréis cuando fuera quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no.
Y aconteció que yendo ellos y hablando de aquí, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndole Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo, las aguas se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Y viéndolo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Cuando él tomó el manto de Elías, dice la escritura que fue una doble unción porque se la pidió. Y yo me pregunto en estos tiempos, si antes, cuando Jesús no había venido a la tierra, cuando Jesús aún no estaba ni siquiera aquí, solamente mencionado desde los principios, esos hombres usaban poderes divinos de Dios y oían a Dios y hacían la voluntad de Dios. Yo me pregunto, ¿dónde quedó el Dios de Elías? ¿Dónde quedó Jehová, aquel que hacía las grandezas y las proezas con los profetas que tenía? ¿Dónde quedó el Dios que cuando Moisés levantaba la vara, así sucedían cosas maravillosas? Aquel Moisés que golpeó, o más que todo que tocó el mar y se abrió. ¿Dónde está dónde está el Dios que en estos tiempos hemos buscado para que nos dé las maravillas? Porque si en aquel tiempo el pueblo no era fiel y Dios usaba a los siervos y les mostraba su gloria a la gente, y la gente no hacía caso, muchos no hacían caso. Yo me quiero preguntar en este tiempo: Señor, yo sigo creyendo que tú eres, pero ¿dónde está esa gloria tan grande, Padre, que le diste a esos hombres y que nosotros no merecemos? O sea, ¿estamos apartados como apestados porque aquellos eran más fieles que nosotros? ¿Te podrías preguntar eso? Señor, entonces si nosotros tenemos el Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente, aquel que vino y nos dio vida, y tú, Señor, nos enseñas en tu palabra que la salvación de Jesucristo nos da esa misericordia, ese poder y ese Espíritu Santo. Ahora, si yo busco esta presencia de Dios, el Señor me dice que yo voy a hacer cosas mayores. Equivocadamente muchos han pensado que van a hacer milagros más grandes que los que Cristo hizo, y es una mentira. Cuando Jesús habla eso, y lo habla en Juan 14:12, vamos a abrir la Biblia ahí. Juan 14:12. Jesús me dijo que yo tendría la altura del varón perfecto. Nunca me dijo: rebasarás al maestro. Jamás lo podremos hacer, porque Él es el único Rey y soberano Dios. Juan 14:12 dice así: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno, ¿qué dice? Si algo pidieres en mi nombre, ¿qué dice? Yo lo haré. Entonces, cuando vemos esta escritura, volteamos a Elías y volteamos a Eliseo con esa doble unción y decimos: no puede ser Eliseo más poderoso, no puede ser Elías más poderoso, porque en el que yo creo, en el Hijo de Dios, Él es todopoderoso. Entonces yo no puedo tener una migaja cuando en aquel tiempo Jesús no había venido a morir en la cruz para darme salvación y mostrarme el reino de Dios, su justicia. Por eso Dios dijo en su oración, y dijo después de la muerte de Juan, y que también Juan lo dijo, dice: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando dice se ha acercado, lo que está diciendo la escritura es que todo el reino de los cielos está entre nosotros. Únicamente lo que tenemos que hacer es buscar lo que Dios quiere darme a mí para seguir extendiendo el reino de los cielos en la tierra. Y entonces sí me da la autoridad, porque me dice en Juan 1:12 que me da autoridad. Y cuando me dice esta palabra, me dice: entonces las cosas que yo hago, ustedes las harán mayores. ¿De qué está hablando Jesús? ¿De los milagros?
¿Qué milagro más grande habrá en la tierra que no haya hecho Jesús? ¿Qué milagro hay? Entonces no podemos compararnos ni decir tampoco, no, yo voy a hacer cosas más grandes que las que hizo Jesús. No es así, hermano, no se equivoque. Eso no fue el mandato de Dios, ni fue la palabra dicha por Dios. Lo que quiso decir aquí Jesús es que en cuestión territorial y geográfica extenderíamos el reino más. Que también llevaríamos milagros, pero nunca rebasaríamos al varón perfecto, nunca jamás. Entonces entendemos que las cosas mayores que haríamos era extender el reino sobre todo el planeta. Eso era lo que más haríamos. Jesús se dedicó a traer la palabra de Dios al pueblo perdido de Israel o a los judíos. Entonces, si Dios vino a traer salvación a los judíos, y Dios encargó a Pedro y a Pablo y a todos los apóstoles que extendieran el reino a los gentiles, a los judíos, a los griegos y a los no griegos. Entonces me está diciendo, las cosas que yo hice, ustedes se van a extender más, porque yo voy al Padre y desde donde estoy les ayudaré para que sea más grande mi reino sobre la tierra. Y las obras que yo hice y que ustedes me pidan a mí, no dice que por nosotros, que me pidan a mí, yo las voy a hacer. No dice ustedes las van a hacer, aunque Él nos envió, nosotros ejecutamos, pero Él es el que las hace. Entonces nosotros tenemos que entender y no malinterpretar las cosas, que a veces por situaciones de literatura nos entendemos que somos en esta tierra mucho más poderosos que lo que hizo Jesús. Jamás, es una mentira. El único poderoso, grande, y no hay tope, es el tope, Jesucristo, lo más grande es Él. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si Elías y Eliseo abrieron el mar, el río, Moisés abrió el mar, nosotros no podemos partir ni un vaso de agua. Hágase, dése por enterado. Si usted quiere partir un vaso de agua, se le va a quebrar. Entonces, Dios, ¿dónde están los poderes que me hablaste? ¿Sabes dónde están? En la fe que tengas. Ahí están. Mire, cuando Elías tocó el Jordán, entonces lo toca el Jordán y se parte en dos. Cuando se parte en dos, entonces nosotros entendemos que Elías no le dijo al Jordán, por el amor de Dios, no me hagas quedar mal delante de Eliseo, pártete. Él iba directo a partir el Jordán. Mire, hermano, yo quiero que tome una fe grande y que sepa que las cosas, viene un domingo de sanidad, próximo domingo. ¿Y sabes qué hace la gente? Mucha gente, yo creo yo lo hacía también. Me dedico a ver si sana o no sana. A ver si es cierto. Esa actitud no es fe, es morbosidad. Están fuera de una fe. Sin embargo, cuando usted está aquí, en lugar de estar viendo de mirón, saque su fe y diga: Señor, usa mi fe para que ese hombre y esa mujer sanen. Padre, pongo mi fe delante de ti para que ellos sanen. Ahora, ¿se podrá eso? Sí se puede. Lo dice la Escritura. Nosotros también podemos orar por otras personas para que se levante la fe. Cuando nosotros vemos los poderes de los profetas, los poderes de los apóstoles, no tenemos diferencia nosotros en ellos. Quiero decirte que no hay diferencia, que Dios los escogió para hombres grandes en la tierra. Entonces, si la Biblia no diría que Dios, diría la Biblia así, porque Dios tiene acepción de personas. Los profetas son unos, los apóstoles son otros y ustedes son otros. Dice la palabra que Él no tiene acepción de personas. Él da como quiere a quien quiere. Alabado sea Jesús. Mire, cuando yo tengo una fe desmedida, yo veo mis detalles, veo mis errores, veo mis enfermedades, veo lo que usted quiera que me han atacado, y yo no le voy a decir a las enfermedades estas palabras: Señor, por favor quítamelas, porque entonces no es fe. Yo no estoy poniendo nada de fe en mí. Yo tengo que asegurar que lo que tengo se va. Tengo que entender que lo que veo se quita cuando es malo. Tengo que entender que cuando se cayó, Dios lo levanta en el nombre de Jesús. Por eso Jesús nos repite y nos insiste: declaren las cosas que no son como si lo fuera. Pero ves a tu hijo borracho y le dices: borracho, empedernido, a lo mejor un día te mueres. Pues sí, se va a morir y borracho.
Pero si usted le habla y le dice, tú eres un siervo de Dios, lo ves bien atravesado, cayéndose el muchacho. Declara las cosas que no son como si lo fueran. El profeta dijo lo mismo: yo voy a tocar el río, no está, pero va a ser. Tocó con el manto, se parte el río y pasa. Cuando el mismo profeta Eliseo pidió la doble unción, se le fue otorgada. Ahora mi pregunta es esto: ¿Jesucristo no dijo lo mismo a nosotros? Lo dijo en Juan 14 que acabamos de leer: cosas mayores que estas harán. Escucha, mayores en el sentido de extensión de evangelio y de milagros también, porque no estaban acostumbrados a ver lo que ellos en sus ojos nunca habían visto. Cuando vieron a Jesús, Jesús les dijo: esto van a hacer y otras cosas más, porque también extenderán a izquierda, a derecha, norte, sur, este y oeste, y llevarán milagros. No dijo Jesús a los apóstoles cuando los mandó, dijo: vayan y levanten muertos, resuciten muertos, sanen enfermos, saquen demonios. No les habló tanto así. Entonces la pregunta es: ¿por qué nosotros a veces no le hablamos a un zancudo y no se va y nos sigue picando? Le hablamos a una gripa o gripe, no sé cómo se dice, gripe, y sigue estornudando. Vemos un grano inflamado, infectado, y le decimos: ay, córrele con el doctor Juan, porque él sí no me paga. Cuando nosotros tenemos el poder de decirle: te estoy trayendo una unción doble que tú tienes, pero no la usas, porque la fe la tienes muerta y la tienes escondida cuando eres un hijo de un Dios vivo. Dios vivo, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. ¿Estás de acuerdo con eso? Nosotros tenemos que, mira, si yo les pasara un examen y quisiera hacerlo, es más, Víctor va a hacer un examen a todos los que estuvieron en sanidad. ¿Qué les dijo? Vayan y oren por 10 personas. Si no sanan, están reprobados. ¿Estás de acuerdo con ese examen? Lo primero que piensa el hombre es esto: no, está bien difícil. Ya perdiste. Ya ni vayas, ya perdiste. Tienes que ir con seguridad. Amén, Joy. Y aunque no sane el enfermo en ese momento, tu fe nunca se cae. Apenas te das la vuelta y el enfermo sanó. Pero ¿sabes por qué? Porque llevabas una fe viva, la cual ibas a reprender todo espíritu de enfermedad y a sacar de ese lugar. Entonces la doble unción hace efecto, cosas mayores. Esto, lo que no estabas acostumbrado a hacer, como Eliseo no estaba acostumbrado a hacer, vendrán para él. Una doble unción no es multiplicación. Una doble unción es creer con seguridad que todo sucederá. Porque si yo no creo, ¿para qué voy? Fíjese lo que hace mucha gente, y no me va a negar esto. Está enferma la tía Chonita. Córrele con el pastor, es poderosísimo. ¿Y usted dónde está entonces? ¿Que no es poderoso usted? ¿Que no dijo el Señor que cosas mayores haría usted? También dice la Biblia esto: si hay un enfermo en casa, hablen a los ancianos y que los unjan con aceite, y el enfermo sanará, y si hubiere cometido pecados, se les será perdonado. Sí lo dice la Biblia, pero eso no le quita a usted el sentido de poder que lleva, la gloria que lleva para poder sacar un demonio de una persona. ¿Cómo se quitan los demonios? ¿Con un curita o con agua oxigenada? Los demonios se quitan con poder de Dios. Con poder de Dios. ¿Sabes qué hacen muchos cristianos en la actualidad todavía? En lugar de ver cosas santas, les gustan las películas de terror. ¿Sabe qué está haciendo? Está gozándose. Está en la cama con un demonio. Ahí está, así, pero está haciendo fornicación con el mismo demonio, porque se mete a lo oscuro que no le pertenece al cristiano. Ah, no, pero me encantan las de terror. Métase, y está ministrado por puros espíritus satánicos. Un día me encuentro una niña, perdone que me salga del tema. Pastor, se endemonió una niña de 12 años.
Pero ¿qué pasó? Ella estaba bien, pastor. ¿Y qué pasó? Pues no sé, mire, ahí está. Vamos a orar por ella. Comenzamos a orar. Y en el nombre de Jesús sale, y no salía. Y sale espíritu de demonio, sal de este cuerpo. Comienza a hablar la niña. Y dice, a mí no me sacas de este cuerpo. Yo lo tengo bien atado. Sus ojos se llenaron de mí. Sales ahora, que yo dije, tengo que seguirlo si no se va a querer quedar. Acabó todo. Y le pregunta a la hermana, oye hermana, ¿qué caricaturas veía esta niña o qué películas veía? Ay, pastor, qué pena. Tiene todas las de Chucky. Y tiene todas las de eso. Y tiene... Oye, pues con razón. Tus ojos son las lámparas del alma. Y si las lámparas del alma llevan algo a tu corazón, de eso estás invadido. Bueno, pero no era el tema, ¿verdad? Pero hay que saber cómo correr eso. Y la Biblia me muestra y me sigue mostrando las bendiciones que tengo yo por ser un hijo de Jesús con una unción poderosa. Hechos 1:4, abra su Biblia ahí. Mire también aquí lo que le dijo el Señor a los apóstoles. Dice en Hechos 1:4, mire, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El ser bautizado con el Espíritu Santo, hermano, te da una preferencia muy grande. Muchos no se desanimen porque no han sido bautizados. No quiere decir que esto no seas hijo de Dios. No confundas. A lo que quiero decirte es que ellos tienen que ir buscando más poder. Por eso te mostré un Eliseo. Eliseo, siendo un profeta ya anunciado por el Señor, se chifló y le dijo, ¿qué quieres que te dé? Le dice el profeta, a mí dame de 2. No más de una, de 2. No como tú, de 2. Yo me pregunto a ti también, ¿de cuánto quieres hoy la bendición? ¿De 1 o de 2? Pero uno necesita buscarla. Eliseo dejó todo por ir por la bendición. A veces nosotros le decimos, pase aquí unción, y se quedan sentados allá. Ah, no, acá también está el Señor. Y se amachan. ¿Usted cree que Dios le va a dar? Cuando uno va, se tira. El mismo Eliseo tiró hasta los toros y los degolló, los hizo carne asada y los regaló por seguir la bendición que le esperaba. Busque su bendición, hermano. Yo no se la voy a dar, se la va a dar el Señor. Pero búsquela. Ahora que estábamos en Rosita, yo veía su gloria tan tremenda, hasta me sentía Pedro en medio de la gente. Porque la gente estaba metida, pero cuando le ponían la mano, pegaban brincos y comenzaban a hablar en lenguas. Dije, santo Dios. Y no uno, casi todos. Todos en lenguas, todos brincando. Dije, pues que los agarren porque se van a golpear. Y ni uno se golpeó, porque el Espíritu Santo no viene a hacer desorden, viene a hacer orden. Aunque brinquen para allá y para acá, a ninguno golpearon. Y te he de decir una cosa, cuando sucede esto y yo quiero ser bautizado con esa unción gloriosa, la primera unción gloriosa que es ya entregaste tu vida al Evangelio de Cristo, a Cristo mismo. Ahora viene la segunda bendición, bautizado con el Espíritu Santo. Esa segunda unción es la que te va a hacer más grande y vas a poder hacer cosas maravillosas. Y cuando se enfrente contigo el demonio dice, ajá, córrele porque esto está bien lleno. Pero a veces nos ve el demonio y le dice, no, vete, hasta cosquillas le hago en los pies. Me lo he hecho fácil, porque no trae ni siquiera, es más, no trae ni unción. Parece que ya hasta se le borró el nombre. El cristiano no se debe conformar con poco, tiene que buscar mucho. El cristiano no puede vivir en una situación de siempre con problemas. Te diría una cosa. El Señor nos dijo, vengan a mí todos los que estéis trabajados y cargados y cansados, que yo los haré descansar.
Mi pregunta es, ¿usted está cansado? ¿Cuántos están cansados? No hablo de lo espiritual. ¿Cuántos están cansados físicamente? Pobrecitos, ya están viejos. No está viejo, los quiero mucho y todos están fuertes. Lo que quiero decirle es que cuando dijo Jesús esto, me enseña una cosa: ya no te sientas menos porque conmigo estás arriba, estás en lugares celestiales. Siempre vives como pordiosero, buscando como la mujer cananea, buscando las migajas que ella misma decía: cuando yo ya te senté a la mesa. Mefiboset fue sentado a la mesa por el rey David y era como un perro ya de desecho. Pero cuando Dios se agrada de alguien, lo sienta a la mesa y comes manjares. Ya no vivas como Mefiboset cuando se sentía un perro, ni como la cananea que decía: nomás con las migajas, tú no eres migaja, ni buscas migajas. Busca lo que Jesús te habló, solamente créelo, practícalo y haz la obra del Señor. Haz la obra del Señor. A veces mi vida, ya me ves viejito, ya me ves con mis canitas en las cejas, que me las voy a pintar, para que no te enojes. Ahí se les pintó, sí, me las voy a pintar. ¿Y qué? Nomás esto, lo demás no. Y yo camino buscando la obra de Dios, y a veces veo, a veces no veo. A veces veo iglesias tan prendidas que simplemente dijo aleluya y solo se prende, ya ni predico. Pero a veces iglesias, ay, y la gente no hace nada. Están como muertos. ¿Cuántos están muertos aquí? ¿Cuántos están muertos aquí? Ay, ya merito decían amén, ¿verdad? No digan amén, digan gloria a Dios, porque estamos vivos por Cristo Jesús. Amén. Alabado sea Jesús. A ver, griten ustedes que pueden gritar, gloria a Dios. Hasta se me pone el cuero chinito. Alabado sea Cristo. No, pero ¿qué tal cuando dice América? ¡Ah! Hasta en la casa. ¡Ah! Perdone por los Chivas, hasta que yo ni juego esas cosas. Pero le voy a decir algo importante. Es importante que cuando usted venga a la iglesia, fíjese lo que hace uno, nomás fíjese. Hermanos, el Señor es bueno. Amén. Amén. ¿Debería ver? No necesitan impulsarte a que digas amén. Tú di amén, di gloria a Dios. Mira, yo a veces lloro en silencio. Digo, Señor, despierta tu iglesia, Padre, porque yo no puedo despertarla tan así. Te aman, Señor, pero no saben cómo se glorifica tu nombre. Mire, cuando en la alabanza hay muchos que tienen los pies bien fuertes. Yo considero los que están con muletas, o como este muchacho que no puede aplaudir ahorita, pero un día va a aplaudir. Alabado sea Cristo, glorificado sea el Señor. Yo le voy a decir una cosa: si al frente les doy, llegando les doy un cupón por 100 pesos para que todo aquel que alaba a Dios, se le regalan 100 pesos en billetes, todos van a alabar a Dios. Todos van a gritar. Sí, pero si no hay bono, pues no hay grito, ¿ah? ¿No le dio Dios garganta a usted? No crea que eso me anima a mí. No, eso no me anima. ¿Cuándo me has visto que me desanimo porque no dice gloria a Dios? No. Yo lo que quiero es que Dios vea que en la tierra le glorifican su nombre. En la tierra le alaban su nombre. Eso es lo que quiero yo. Alabado sea Jesús. En la mañana, aquí lo traigo, hermano Miguel, gracias, muy amable. En la mañana me amaneció este ojo rojo, ¿no lo ven? Mire. Fíjense lo que es el diablo. Hace unos días fui a Torreón y fui a orar por toda la iglesia, hubo muchas sanidades. Y una mujer tenía un tumor aquí, no se le veía, pero por dentro estaba el tumor.
Oramos y Dios la sanó. Y viene el diablo y me dice: órale, el tumor ahora está en ti. Te reprendo, hasta le apreté los dientes. Te reprendo, Satanás. Esto se va ahorita en el nombre de Jesús. ¿Quién eres tú para instalarme enfermedades? Que Dios es el que me protege. ¿Quién eres tú, Satanás? Tú no eres nada para mí. Te reprendo en el nombre de Jesús y que Jehová te reprenda. No se deje vencer por las adversidades, hermano. Cuando usted ve una adversidad, saque el manto doble que lleva y dígale a la enfermedad, al problema: sales ahora en el nombre de Jesucristo. Pero no le diga problema. ¿Qué es esto, hermano? Perdón el llanto, nunca me aventado un llanto así. Qué lindo lloro. No me había fijado, ¿de quién delante voy a hacerle así? No se crea. Vamos a ser gente de fe, gente de creerle a Dios. Que no nomás los hombres del pasado, sino nomás los hombres de este tiempo. Eso que dijo Jesús se cumpla, se haga vivo. Cosas más grandes que las que yo hice harás tú. Si tú me las pides a mí, yo te las concedo desde los cielos. Pero hazlo. Cuando Jesús dijo esto, también les habló a los apóstoles, que dijo: no salgan de Jerusalén, porque ahí fue donde les dio una unción más poderosa. Esa doble unción que era la llenura del Espíritu Santo. Tú búscala, te pido que la busques. En estos días vamos a hacer un culto especial para eso. Y si viene media iglesia se queda bendecida. Si viene toda la iglesia queda bendecida. Pero no es cuestión de que yo diga: yo te puedo, Señor, séllalo, dáselo ahora, Señor. Y grita uno como loco. Es un espectáculo. Dice la Escritura que nosotros de apóstoles somos espectáculo al mundo, a los hombres y a los ángeles. Tú no grite. Todos: el pastor, yeah. Y es un espectáculo, pero el que tienes que buscar eres tú. Tú tienes que buscar. Y este bautizo lo da el Señor. Hechos 1:8. Ahora vamos a acabar temprano si Dios nos oye. Faltan otras cosas. Espero que vayas entendiendo esas palabras que yo estoy explicando y que me ha explicado yo bien. Dice Hechos 1:8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué dice? Recibiréis poder. En reiteradas ocasiones está explicado que Felipe, me parece que fue Bernabé, o no recuerdo el otro apóstol, que fueron a Samaria y llevaron el evangelio y se convirtieron muchos al evangelio de Cristo. Cuando estaban en Samaria, vieron que no sucedía lo que sucedía en Jerusalén, en Judea y todo aquello. Fueron con Pedro y le dijeron: Pedro, allá en Samaria hay muchos que ya creyeron el evangelio de Jesús, pero no tienen el Espíritu Santo. Me marca una diferencia entre el evangelio de Cristo y la llenura del Espíritu Santo. Entonces son dos cosas. Lo principal es que creas en el evangelio de Jesús o en Jesús. Lo segundo es que sepas que Jesús, que es el que bautiza con el Espíritu Santo, te lo va a dar. Él no dijo: bueno, pues si crees en el evangelio, lo demás no te lo doy. Dijo: te lo voy a dar. Entonces fue Pedro hasta Samaria y dice que puso las manos sobre ellos y que todos recibieron el Espíritu Santo, fueron bautizados en el Espíritu Santo y hablaron las lenguas, y ahí comenzó una grandeza mucho mejor. Yo estuve en una iglesia que duré toda una vida, hasta los 33 años, cuando me habló Dios a este trabajo. Y yo me acuerdo que en aquel tiempo, yo estaba chico, cuando estaba más chiquito, no 33 no chico, cuando estaba chiquito, toda esa vida yo veía como los hermanos apenas pasaban al altar y aleluya, gloria, ay. Y yo decía: qué pena. Yo no voy a traer a mi tía porque imagínate, a mi primo, porque imagínate que vea eso. Y ahora digo una cosa: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Dice la palabra. Y el recibir el Espíritu Santo no está fuera del evangelio, está dentro del evangelio de Cristo. Entonces, cuando tú vengas aquí y comiences a gritar en el Espíritu Santo, a llorar, porque estamos acostumbrados a llorar, pero a veces no lloramos por el poder de Dios, sino por los problemas que traemos. Señor, y te sientes todo culpable. Eso no es el poder del Espíritu Santo. Es un llanto por lo que dueles, por lo que sufres. El Espíritu Santo no trae tristeza.
Dice la Escritura que la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto y que dice la palabra que en ese tiempo, cuando habló con los apóstoles, entonces lo que más importa es lo siguiente. Y mira lo que dice. Te voy a leer de vuelta. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces quiere decir que para que yo lleve el evangelio de Cristo tengo que tener poder. No salgan hasta que venga. Ahora mi pregunta, ¿ya vino contigo? ¿Ya está el poder? ¿Ya fuiste bautizado con el Espíritu Santo? ¿Cómo es el bautismo del Espíritu Santo? Dime cómo es. Pues se siente como maripositas aquí. No, hermano, no, el poder del Espíritu Santo es un fuego consumidor, es una gloria, es un fuego que cae sobre ti, quema lo que está mal y entras en la gloria de Dios. Difícilmente una persona que está bautizada con el Espíritu Santo es desviada a las cosas del pecado, desviada a dejar el camino. Ella siempre se centra en la gloria de Dios, siempre se centra ahí. Pero cuando no estás lleno del Espíritu Santo, fácilmente fluctúas y te vas al camino de la perdición. Por eso es bien importante que no seamos como los samaritanos, que únicamente creemos en el Evangelio y no estamos bautizados. Vamos a hacer una cosa, no se avergüence, no se avergüence. Pónganse de pie todos los que hablan en lenguas, pero que usted hable en lenguas. Todos los que hablan en lengua, pónganse de pie. Todos los que hablan en lenguas. Si vamos a porcentajes, ¿qué porcentaje cree que estaría aquí hablando? De un 20%. Porque faltan hermanos en la iglesia, tal vez haya más. Siéntense. Ahora les voy a decir una cosa. Y dicen los que no tienen lengua, ¿y yo dónde quedé? Eres el Hijo de Dios. Pero busca ser más lleno del poder del Espíritu Santo. Creyendo en Jesús tú eres salvo. Creyendo en su evangelio eres salvo. Pero te falta la fuerza que Dios le pidió a los apóstoles, que no salieran de Jerusalén hasta que fueran llenos. Entonces no es ninguna vergüenza no tenerlos. Es una necesidad tenerlos para seguir fuertemente en el camino del Señor. Imagínate que te digan, como están hablando los de, ni lo menciono, esos son Satanás de estos tiempos los que están haciendo estas matanzas allá en Irak, en Irán, que te dicen: ¿crees en Jesús o te mato? Te corto tu cabeza, reniega de él y quítate esa creencia. Y se van, ¿sabes cómo los acaban? Del papá hasta el menor. No comienzan con el menor, del papá hasta el menor. Al primero que maten es al papá, porque es la cabeza de la familia. No crees, no, yo voy a seguir dejando a creer en Jesús, no voy a dejar de creer en Cristo. Bueno, ¡juas! Se murió creyendo en Jesús. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, no te importa que te corten la cabeza. Dale. ¿Y cómo me mandas con Cristo? Pero cuando no, dices: ay no, qué miedo, me van a cortar la cabeza. Cuando ya estás lleno, no te importa morir por Cristo. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Son los demonios que en los últimos tiempos estaremos viviendo algunas persecuciones, pero más cuando se vaya a la iglesia, ya ni pensarlo, ya no nos interesa, ya nos fuimos. Dice la palabra en Joel 2:28, ya vamos a terminar. Dice Joel 2:28, mira lo que habla ahí. Y después de esto, dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esta palabra que estamos leyendo, esa palabra que dice es profética, extendiéndose a un futuro donde se cumpliría esto. Y lo habla la palabra cuando los mismos apóstoles estaban en el día del Pentecostés y estaban hablando de lo que sucedería en ese tiempo y se cumpliría en ese tiempo. ¿Cuándo pasó esto y cuándo se hizo todo esto?
Dice la Escritura que cuando estaban en el día del Pentecostés cayeron como lenguas repartidas, asentándose en cada uno de ellos, y hablaban otras lenguas. Las lenguas de fuego bajaban. No son las lenguas que hablas, las lenguas de fuego bajaban al corazón. Es el fuego del Espíritu Santo. Y luego comenzaban a hablar otras lenguas. Entonces, cuando sucedió esto, se cumplió lo que dijo el profeta, y los apóstoles comenzaron a salir de Jerusalén a Judea, a Samaria y hasta el fin del mundo. Pero todo esto es importante saberlo, porque con nosotros mucha gente no entiende, piensa y dice que nosotros no haremos señales, que nosotros no llevaremos milagros y que nosotros no levantaremos muertos. ¿Cuántos han levantado muertos aquí? ¿Algún hermano que haya levantado un muerto? Que no que lo haya cargado, no, que haya levantado y se haya puesto de pie. ¿Nadie ha levantado un muerto? Si Dios nos pusiera una prueba y dijera, ¿sabe una cosa? Si son mi pueblo, levanten un muerto, ¿qué harían ustedes? Como Víctor, que dijo 10 preguntas y 10 enfermos sanados pasan, o va bajando, 10 son 10, 9 hasta 0. Si Dios nos pasara una prueba, ¿lo haríamos? De vuelta, ¿lo haríamos? Sí lo haríamos, sí lo haríamos. Hace días vino el muertito que ahora está vivo, y Dios lo levantó de los muertos. Y Dios lo levantó de los muertos. Ya lo daban por muerto, pero Cristo lo levantó. Entonces estamos creyendo que sí todavía se dan situaciones de estas en ese tiempo. Pero nosotros tenemos que entender que las señales nos siguen cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, cuando creemos en Dios y cuando nos dio un don de sanidad o don de milagros, porque Él los da, los reparte el Espíritu Santo. En Marcos 16, 17, vamos a ver ahí. Fíjate lo que dice ahí en esta parte de la Biblia. ¿Listos? Marcos 16, 17. Ahorita vamos a hacer un ejercicio de sanidad. ¿Estamos de acuerdo? Busques el grano que no se le quitaba, la mancha que no se le quitaba, la columna que no se corregía, la cadera que estaba suelta, las rodillas todas dañadas ya, sus músculos, sus órganos. Marcos 16, 17 dice así: y estas señales seguirán a los que creen. ¿A los que qué? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Qué dice? Dice también, tomarán en las manos serpientes y... Hasta ahí. Burger, ya, tráetela por favor, la huyaca. ¿Un hermano se atreve a agarrar una huyaca? Tráetela, la dejé en la cocina. No te creas, Burger. Tomarán, esa no es. Tomarán en sus manos serpientes y no les hará daño. Hay una prueba en la Biblia que es cierto. Cuando Pablo llegó de náufrago a la isla, a la tierra firme, y le picó una serpiente, se la quitó con el fuego y no le hizo nada. Y esa serpiente era de las más venenosas que había en ese lugar. Yo no ando buscando serpientes para que me piquen, pero si me llega a picar, pues ahí voy a usar el nombre del Señor. Yo no voy a buscar, a ver, víbora, pícame. Pues ¿qué es eso? Eso no es. Es que cuando pase una cosa tienes el poder para reprender lo que te pasó. ¿De acuerdo? Y dice, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Les voy a platicar otra vez, a ver si se acuerdan. En una ocasión, en una ciudad que se llama, creo que Macuyú, no recuerdo, está lejos de aquí, donde está la doctora Pili, hicieron un congreso de pastores, y fueron los pastores de esta región, y ahí había muchas brujas antes, no sé si todavía habrá. Y les preparó una comida, y una de las brujas se infiltró como si fuera cristiana y les ayudó a preparar la comida. Dijo, yo les ayudo. Ella llevaba la consigna de matarlos a todos con veneno, intoxicarlos, y les echó el tóxico en la comida. Y se levanta el obispo, me acuerdo que nos platicaba, y Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos. Tiene una voz, uno de pastor siempre anda ronco. Te damos gracias tú, Señor, por estos alimentos que las hermanas con tanto amor los prepararon. Te pido que bendiga las manos que prepararon y que sean gratos a nuestro cuerpo. Los tomamos en el nombre precioso de Jesucristo. Sirva la hermana. Y la otra ya estaba así, ¿qué van a caer? Era un guisado rojo que se llaman asado, unos huesitos de puerco, sopita de arroz, muy rico con sus frijolitos.
Ya, y vi a varios hermanos que le tranquilo, hermano, tranquilo. Y lo prepararon. Y cuando se lo sirvieron, pues dime si no en un rancho, más en un rancho, se acercan los perros por ahí, y agarras el hueso, lo chupas y lo tiras. O el pedazo de carne pellejo y lo tiras al perro. Se comen los pellejos los perros, se comen algunos huesos, no sé. Y de repente está el perro allá así. Otro perro allá así. Se murieron 2 perros por la comida que hicieron. Y los hermanos, qué rico. Perdón por el repetido, no fue de verdad, fue fingido. Pues se levantan los hermanos y la hermana corre con el obispo y se le hinca, la mujer que le echó el veneno. Perdóneme, yo quise envenenarlos. Ahora creo que Jesús vive, ya entendí. Entonces, el sacrificio fueron los perros y la salvación la mujer, porque el hombre no se iba a morir. Por eso nosotros cuando comemos cosa mortífera, tenemos que orar confiando en Dios. Señor, bendice esto, que aunque, como dice el hermano Checo, que si tiene toxinas, Señor, deséchalas. Si tiene esto, quítalo, que sea grato a nuestro cuerpo. Parece una oración de locos, así como muy exigente, ¿eh? Que toda grasita que sobra, quítala. Y todo pellejito, sácalo. Así ora el hermano Checo. Un día lo voy a poner a orar por los aliens, se van a dar cuenta que sí ora. Pero lo que dice, lo dice con fe. Por eso está bien comido. Dice la palabra, si comieres cosa mortífera, no te hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, ¿y qué? Dice, y el Señor después que habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron predicando en todas las partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Estas señales seguirán a los que creen. Entonces, sí podemos hacer milagros. Muchos dicen, no, eso nomás en los tiempos de los apóstoles. Mentiroso el que dice eso. Entonces saque la Biblia y póngase a ver lo que dice la palabra para que se enseñe a escudriñar lo que Jesús dijo. Entonces, esas señales siguen. Y dice que caminaban y las señales le seguían. Por eso dije una cosa, yo oro y no veo que sana, yo me sigo para adelante. Y luego la señal llega sano, vámonos, y sigo y sano, y sigo y sano, sigo y sano. A veces hay hermanos, fíjate que he ido a orar. Ay, pastor, ya han venido 7 pastores y no sana. Y le pregunto, ¿y usted cree, hermano? Pues ya hasta estoy dudando. No. Y imagínate, ¿qué tal si Dios le está pasando una prueba de fe y no entiende? Entonces, tiene que creer uno que estés pasando por prueba de fe. Señales nos siguen cuando estamos llenos del poder. Mateo 6:31, con esto termino, debo terminar casi con eso, dos más. Mateo 6:31 dice así: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae el afán, su afán. Basta a cada día su propio mal. Entonces, cuando me dice esto que busquemos primero el reino, me dice, no te preocupes por lo que vas a ganar, por lo que vas a comer, todo eso. Preocúpate por agradarme, lo demás yo me encargo de ti. Entonces, cuando yo te traigo todo esto, entonces yo recibo un poder, yo lo llevo en mi mente y sé que todo lo que yo haga, basándome en la Escritura, va a suceder porque la doble unción que ve en mí me hace cumplir la palabra. Los dones y llamamientos que yo tengo, si no estoy lleno del Espíritu Santo, no se ejercen igual que como si estuviera bien metido. ¿Por qué te digo? Imagínate una gente que fui cristiano y tengo el don de sanidad. Y ahorita te pongo las manos y es que sanas, todos borrachos. ¿Quién va a ejercer ese dominio sobre esa persona? ¿Quién? No va a pasar nada, el demonio se va a reír de él. Pero si viene un hombre y dice, no, el Señor está conmigo y el poder del Espíritu Santo está conmigo, vamos a orar para que esa mano se selle ahora mismo en el nombre de Jesús.
Entonces, el don que ve en mí opera en él. Los milagros operan en él. Pero nosotros tenemos que buscar la santidad y la paz con todos, y en las cuales nadie ve al Señor. Entonces, cuando yo busco eso, todo se va a llevar a cabo. Amén. Denle un aplauso a Cristo Jesús, el Señor nuestro. El domingo que entra va a haber muchos milagros. Yo no le estoy preguntando a las enfermedades si se quieren ir, se van a ir en el nombre de Jesús, por el poder de Cristo. Amén. Y vamos a estar aquí trabajando con el Señor para eso. Entonces no se afanen por mucho, busquen mejor los poderes de Dios y lo demás va a venir para ustedes. Suban a los de la alabanza, suban. Y van a venir por ustedes. ¿Qué dice la palabra en esa terminología? Hechos 11:22. Un ejemplo aquí de un apóstol. Dice así, Hechos 11:22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaban en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Cómo dice? Fieles. Yo también propongo que seamos fieles al Señor. No nomás Bernabé, yo también. Dice, porque era varón bueno. ¿Cómo era Bernabé? ¿Y lleno de qué? ¿Y de qué más? Y una gran multitud fue agregada al Señor. Entonces, cuando la iglesia es fiel, está llena del Espíritu Santo y tiene fe, la gente a la cual usted le habla no necesita batallar tanto, porque transmite un poder y esa persona le dice, yo voy contigo porque siento algo, y vienen contigo a conocer la obra de Dios en su propia vida, ya no en otros, en su propia vida. Es importante ser llenos del Espíritu Santo, como lo menciona la Biblia. Ahora se pregunta usted, ¿y cómo le hago, pastor? ¿Cómo le hago? Yo estoy no entiendo esto. ¿Cómo buscaría el Espíritu Santo el hermano Ramiro? ¿Cómo lo buscaría? Se le cayó algo, ¿eh? ¿Cómo lo buscaría, hermano? Diciéndole a Dios, Señor, aquí estoy. Sí, pero yo con insistencia. Porque a veces le pedimos a Dios como, ay Dios, espérame, no, mejor no. Bueno, sí. Bueno, no. Porque qué tal si lloro y luego si me caigo en la torre. No. Amén. ¿Cuántos lo reciben? Pues no sé, nomás el hermano que se dejó llevar. El hombre y la mujer que se dejan llevar por el Espíritu no ven al vecino ni al vecino, solamente el poder de Dios que venga por ellos. Y comience a buscar a Dios y dígale, le voy a decir una cosa, porque dice Juan 1:33, póngalo en la pantalla. Juan 1:33, miren lo que dice ahí. Se los he puesto varias veces, pero se los pongo de vuelta. Dice, y yo no le conocía, dice Juan el Bautista, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? Jesucristo. Entonces dígale a Jesucristo, Jesucristo, bautízame con tu Espíritu. Jesucristo, bautízame con tu Espíritu. Cuando diga ya las 10 o 20 veces va a comenzar, Jesucristo, ya. Pero créalo, a veces piensa usted, ¿y yo qué necesidad tengo de meterme en esos problemas? Pues siga así, tiene usted toda la libertad. Pero entre más busco, más crezco. Entre más me elevo, más poder tengo del cielo. El reino de los cielos se acercó para mostrarnos toda su gloria, y que tome cada quien lo que tenga fe de tomar y que le guste o que tenga que llevar a otras personas. ¿Cómo que me gusta a mí hacer? El evangelio es un don que sí, me encanta llevarlo. Amar a la gente me encanta. Compartir con la gente, convivir con la gente, platicar con la gente, sí me encanta. Pero entre ellos va el amor de Dios inyectado. Ahí está. Bueno, ahora sí, dijimos que vamos a hacer un ejercicio de fe. ¿De acuerdo?
Por lo pronto pase la hermana. Escuche, una hermana que se siente enferma, pase aquí, una, no más una. No pasen dos, una. Pase, hermana, ya le ganaron por lugar. Por eso dice que se sienten adelante. Mira, ella se siente enferma. Ella reconoce que se siente enferma. No tan cerquita, yo no voy a orar por usted ni crea. Va a haber otro hombre que va a orar por usted. Un hermano que diga, yo sé que Jesús ve en mí, y esa hermana es sana cuando ponga las manos en su cabeza. Córrele, chico. No, ya le ganaron. Ya. Usted no se vaya, póngase aquí, le voy a poner otra. Checo, pon las manos sobre ella. Es más, los dos pongan las manos sobre ella. Nomás cuidado que no se les caiga, porque es responsabilidad de ustedes. ¿Qué pasó? ¿Van a consentir la enfermedad? Repréndala. Ah, como yo traigo micrófono, ¿verdad? Repréndela, Checo. Es enfermedad. Todo espíritu de enfermedad, todo desgaste, haya creación en sus ojos, en su cuerpo. Ahora, Señor. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible. Amén. Si Amén. puedes Amén. Amén. A la vez sí, y él no hablaba en lenguas, ¿eh? mano de Dios, Aleluya. su palabra Tócala. Ahora. viva. Todo es posible. Aleluya. Si puedes creer. Todo es posible.